Jueves 19 de febrero del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, fue detenido en España. Las autoridades ecuatorianas tramitan su extradición para la investigación por su supuesta implicación en el secuestro de Fernando Balda. Y hoy en día, el exsecretario nacional de inteligencia del gobierno de Rafael Correa, Pablo Romero, fue detenido en España. Así lo confirmó la ministra María Paula Romo, quien indicó los procesos que se seguirán para la extradición del exfuncionario. ¿Hay confirmación de la detención? Sí, está confirmada la detención. Corresponde que Interpol se comunique entre sí, es un mecanismo de cooperación entre policías. Luego corresponden las notificaciones entre cancillerías y la Corte Nacional de Justicia es quien hace los pedidos. Pablo Romero es investigado por su presunta participación en el secuestro a Fernando Balda, opositor a Rafael Correa. El exsecretario de la SENAIN fue detenido el martes 18 de febrero por orden de la Audiencia Nacional Española. Esto ocurre luego de 20 meses después de que la justicia de dicho país europeo lo dejara en libertad en la investigación por el mismo caso. Romero habría solicitado asilo político a España, pero nunca tuvo una respuesta de ese país. Ahora deberá volver a Ecuador y enfrentarse a la justicia. El secuestro a Balda ocurrió en el año 2012 en Colombia y duró 90 minutos tras la intervención de la policía colombiana. Por este caso, ya fueron condenados a 1 año y 9 meses de prisión 2 exagentes de inteligencia que han responsabilizado de la situación a Pablo Romero y al expresidente Rafael Correa. Informó Valeria Navarro. La bancada legislativa correísta exige la incorporación de su asambleísta Jofre Poma por una vez que se le permitió cumplir su sentencia en libertad. En la legislatura no hay claridad sobre proceder, pues al momento hay una asambleísta alterna que ocupa ese lugar. Ahora, no sé si lo de ustedes es capricho por tema político, porque les apuesto que si yo fuera correísta no estuvieran diciendo nada. Esta fue la respuesta del asambleísta Lisset Andrade a los 3 legisladores correístas que insistían en que ella ya no debería estar en el cargo. Ocurrió durante una accidentada sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, en donde Andrade es miembro desde que en octubre pasado se principalizó tras la detención del asambleísta Jofre Poma, de quien es alterna. Yo ya estoy diciendo porque si a ustedes les gusta el show, hagamos el show. Poma fue sentenciado a 1 año y 4 meses de prisión por paralización de servicios públicos, pero este martes un tribunal le permitió cumplir la pena en libertad, razón por la cual sus colegas de bancada piden que vuelva a su curul y dicen que es ilegal que Andrade se mantenga en funciones y tome decisiones como, por ejemplo, votar el informe de la ley de movilidad. Lo que sí nosotros pediríamos es la abstención tal vez del voto de la asambleísta Andrade para evitar la ilegalidad de esta votación. Por la votación de la compañera va a tratar de, ahí sí boicotear y declararla ilegal a esta sesión, estamos pasando el tiempo. Frente a las dudas se leyó la resolución del CAL que principalizó Andrade, pero eso no aclaró la situación, al contrario. El CAL tiene que notificar aquí. Pues, ¿Ya fue notificado? Usted es abogado, ¿no? No, ya fue notificado. Como abogado, ahí está notificado en la propia resolución, está estableciéndose hasta cuándo. La acalorada sesión se suspendió y al reanudarse, el coordinador jurídico de la Asamblea dijo que hasta ahora la legislatura no recibe notificación sobre la situación de Poma. En el momento que notifique el señor Poma tal situación jurídica, eso tendrá que conocer el CAL, determinará si procede o no la censura, que es la atribución que el CAL no tiene. Más tarde el presidente Litardo se pronunció en esa misma línea. Y debe ser el CAL quien, así como tomó una resolución inicial, analice y tome una resolución al respecto. Mientras tanto, la asambleísta Andrade debe seguir en funciones. Informó Carolina Dosante. Los asesores del asambleísta Jofre Poma dejaron una comunicación en la Asamblea Nacional para informar que desde este jueves el legislador planea incorporarse a sus funciones, argumentando que no tiene una sentencia en firme, lo que le facultaría volver a su curul. Al mediodía de este miércoles 19 de febrero, el asambleísta Poma salió de la cárcel 4 de Quito, donde se encontraba pagando la pena de 1 año, 4 meses de prisión por paralización de los servicios públicos.
Y atención, Rafael Correa era el mentalizador de una presunta estructura criminal en el caso Sobornos 2012-2016. Así lo aseguró un perito del caso que rindió su versión en el 6º día de audiencia de juicio. En el 6º día de audiencia en el caso Sobornos 2012-2016, la perito del Consejo de la Judicatura, Alexandra Mantilla, y experta en criminología, hizo revelaciones con respecto al caso. Ella aseguró que tras el peritaje se habrían identificado varias escenas donde se habrían cometido los delitos. Primero el Palacio de Carondelet, porque desde allí salieron las órdenes directas, así como el edificio La Unión, edificio Concorde y las oficinas del Colegio de Abogados del Guayas. Además señaló que se pudo identificar a una estructura criminal que estaba liderada por el expresidente Rafael Correa en el grado de mentalizador, luego Jorge Glass como mentalizador y coordinador. En el grado de gestores dentro de la estructura estaban Jorge Glass, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte, pero también había beneficiarios: Romy Vallejo, Alexis Mera, Doris Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, entre otros. Y como coordinadoras de la estructura estaban Laura Terán y Pamela Martínez. Hablan de una estructura, de una organización, de una jerarquización, etcétera, lo cual no guarda relación con el tipo penal por el cual la Fiscalía General del Estado acusó y llamó a juicio en este proceso. Mantilla, luego de sustentar su pericia por más de una hora, fue cuestionada por la defensa de los procesados, quienes pidieron que se la detenga por presuntas inconsistencias. Que la presión ejercida por la defensa sobre los testigos de fiscalía y el límite muy claro en el cometimiento del delito de perjurio de todos los que han pasado hasta el momento le ha obligado a Fiscalía de prescindir de más de 50 testigos para que no se vean en esta posición lamentable de a lo mejor irse detenidos por faltar a la verdad en juicio. La diligencia finalizó con la toma de versión de 31 personas y no con las más de 100 que había informado Fiscalía en primera instancia. Después de más de 6 horas, finalizó el 6º día de audiencia. Se tiene previsto que para este jueves la diligencia se retome desde las 9 de la mañana, informó Marilyn Jaramillo. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de suspensión condicional de la pena con el que el ex juez de Pastaza, Aurelio Quito, deberá cumplir 1 año de cárcel por el delito de cohecho. Fue a inicios de este mes que el ex juez de Pastaza, Aurelio Quito, fue sentenciado a 1 año de prisión como autor del delito de cohecho por haber ofrecido a otro juez el pago de $20,000, además de beneficios administrativos, para que ratifique la sentencia que dio en primera instancia sobre la negativa a una acción de protección presentada por indígenas amazónicos. Quito pretendía ya no continuar en la cárcel con la presentación de la suspensión condicional de la pena, lo que recibió el rechazo de la defensa del juez John Álava, quien denunció el delito. La fiscal general ha hecho alusiones a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Corrupción, en donde se hace un comparamiento a los delitos de corrupción con los delitos de la desaparición forzosa de personas. Podemos entender que estos delitos de corrupción tienen un grado gravísimo y por esa razón no se le puede otorgar la suspensión condicional de la pena. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Wilman Terán, Daniela Camacho y Iván Saquicela, fue quien emitió la sentencia y esta vez negó el pedido, con lo que Quito deberá seguir detenido. Como bien lo ha dicho la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, en el momento que directamente realizó incluso su intervención en la audiencia, que es un caso mediático, es un caso donde directamente tiene mucho que ver la conmoción social y yo creo que eso pesó bastante al momento de tomar directamente una u otra decisión sobre la base de estos hechos. Cristian Romero defiende al ex magistrado, anunció que no se quedarán cruzados de brazos. Pero nosotros tenemos que seguir, recordemos que tenemos aún varios recursos pendientes, como es el recurso de apelación, sé que se puede proponer directamente tanto la suspensión condicional de la pena como nos ha ilustrado la Corte Constitucional directamente con uno de sus criterios de consulta de norma, como también directamente podemos proponer a la misma sentencia en conjunto. Apelación a la que también recurrirá la defensa del denunciante, para que se aumente la pena. En la que buscaremos una sentencia mucho más justa para el sentenciado Quito. Quito se encuentra detenido aproximadamente 173 días, informó Héctor Romero.
Una comisión será la encargada de tratar el posible acuerdo comercial entre los Estados Unidos y el Ecuador. La misma pretende involucrar a actores económicos y sociales de nuestro país. El gobierno anunció la conformación de una comisión para empezar a tratar el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Ecuador. Conformar una comisión amplia inicialmente que discuta cómo abordar el tratado, cómo precautelar nuestros intereses y cómo sacarle el mejor provecho a un acuerdo comercial con el socio al que más compramos y al que más vendemos. Tenemos que hablar con los artesanos, tenemos que hablar con los pequeños empresarios, tenemos que hablar con los trabajadores para buscar cómo todos nos beneficiamos. Ambos gobiernos están próximos a elecciones. Estados Unidos irá a las urnas en octubre de este año y Ecuador elegirá nuevos representantes el 7 de febrero de 2021. Aunque el secretario de Presidencia, Sebastián Roldán, asegura que el tiempo no apremia, para el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, las comisiones deben empezar a trabajar. Creo que lo más fácil va a ser que ciertos productos nuestros entren dentro de las preferencias arancelarias de los Estados Unidos. Productos como el brócoli que paga el 14% de arancel, productos como las flores que pagan alrededor del 5% de arancel, productos como el atún que llegan al 35% de arancel. Este tema es de importancia debido a que en 2020 se cierra el sistema generalizado de preferencias arancelarias. Además, Alarcón señala que existen asuntos por resolver que podrían afectar el acuerdo. Vamos a tener que solucionar ciertos irritantes. El problema de Chevron, te doy un ejemplo, juicios, laudos pendientes con empresas de los Estados Unidos, problemas de propiedad intelectual. Importante ir a trabajar en ese aspecto y evidentemente en algún momento tendremos que tratar el tema del impuesto de salida de divisas. Una cercanía comercial con Estados Unidos se intentó en el 2003 bajo la figura de Tratado Libre Comercio, mismo que tuvo una fuerte resistencia de la CONAIE, que hasta el momento mantiene su misma posición. Lo hemos venido tratando desde hace años y la posición nuestra como movimiento indígena ha sido rechazo al TLC. En abril, congresistas estadounidenses llegarán al país. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, 5 de los 9 ecuatorianos que residen en Wuhan, China, fueron evacuados en un avión Boeing 737 con rumbo a Ucrania, donde permanecerán 14 días en cuarentena. Previamente fueron evaluados y se confirmó que se encuentran en buen estado de salud. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este miércoles, en un avión rumbo a Ucrania, 5 ecuatorianos fueron evacuados de Wuhan, ciudad donde se originó el coronavirus, ahora conocido como COVID-19. Así lo informó el presidente Lenín Moreno. Pues yo he agradecido al presidente de Ucrania por esta gentileza, por parte del agradecimiento de todos los ecuatorianos. Cumplirán con el tiempo de cuarentena y luego, pues, de que pasen eso, estaremos acá siempre con los brazos abiertos, como debemos, y lo hacemos, recibir a todos los ecuatorianos que se encuentran fuera. La Cancillería, en más detalle, explicó que nuestros compatriotas viajaron con un grupo de 48 ciudadanos ucranianos, 5 dominicanos y otros 23 de extranjeros. Previamente fueron transportados en un autobús especial a un lugar para cumplir con los protocolos migratorios y sanitarios, donde fueron estrictamente evaluados y se confirmó que gozan de un buen estado de salud. Al llegar a Ternopil, Ucrania, aproximadamente a las 6 de la tarde, hora Ecuador, fueron recibidos por equipos médicos locales y por personal diplomático y consular de nuestro país, que los acompañó en el proceso migratorio. En Ternopil deberán permanecer en una casa de acogida por 14 días, tiempo de cuarentena establecido por la Organización Mundial de la Salud. Este noticiero intentó contactarse con familiares de nuestros compatriotas en el país, pero nos informaron que tanto los viajantes como sus allegados firmaron un acuerdo de confidencialidad, por lo que no pueden brindar declaraciones. Extraoficialmente, se conoce también que los otros 4 ecuatorianos que aún permanecen en Wuhan optaron por no volver debido al miedo a perder sus empleos. Informó Edison Saavedra. En Irán se confirmó la muerte de 2 personas a causa del COVID-19. Con esto la cifra de fallecidos se eleva a más de 2.000 y cerca de 75.000 casos de contagio en todo el mundo. En Irán se confirma la muerte de 2 pacientes que presentaban contagio por el COVID-19.
En horas de la mañana, el ministro de Salud manifestó que 2 adultos mayores dieron positivo en la prueba del virus. Ya son al menos una treintena de países que se suman a la lista de infectados por el patógeno, que sigue cobrando la vida de miles de personas. Es así que la cifra de fallecidos se eleva a más de 2.004 personas, mientras que hasta la fecha se registran al menos 75.000 casos de contagio. Según expertos de salud, los casos que más se complican son los de adultos mayores que presentan brotes de neumonía, principal característica del patógeno. Por otro lado, los cruceros empezaron el protocolo de retorno a sus hogares. El primero en desembarcar fue el Westerdam en el país de Camboya, después de que varias naciones negaron su desembarco. Son cerca de 1.700 pasajeros a bordo que pudieron regresar a sus localidades. Asimismo, el crucero Diamond Princess inició desde el día de hoy el traslado de tripulantes que no presentan síntomas del brote. Son cerca de 3.700 pasajeros en el navío que se sometieron a las pruebas preliminares, de los cuales 621 dieron positivo, mismos que son trasladados a hospitales de Japón para el debido procedimiento. Entre tanto, autoridades chinas decidieron expulsar a 3 periodistas de Wall Street que trabajaban como corresponsales en la ciudad de Beijing debido a un titular que fue catalogado como racista, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Mientras que la economía y el comercio global continúa vulnerable por la falta de producción desde China hacia el mundo. Frente a esta situación, el comercio electrónico es una de las pocas industrias que avanza, ya que cientos de fábricas, restaurantes, tiendas, consorcios de automóviles y más cerraron sus negocios a causa de los controles de antivirus. Con la realización de Caterina Aguirre, informó Edison Saavedra. La Contraloría General del Estado declara al Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en emergencia de control pública. Asimismo, anunciaron que se han realizado exámenes de auditoría en centros médicos del Ministerio de Salud. Eran los directores provinciales de la Contraloría y su titular Pablo Celi, quienes en Guayaquil se reunieron para anunciar el inicio de un proceso que desconcentrará las actividades de control. En la agenda del día trataron temas considerados como de preocupación. Uno de estos fue la situación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en esa ciudad, y la decisión fue clara. Declarar como organismo de control al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en una situación de emergencia de control público. Nosotros hemos analizado convenios de pago que han cubierto el 83% de las adquisiciones, la no justificación de la evasión de procedimientos de contratación pública, el hecho de encontrar proveedores que no presentan evidencia de cumplimiento de los requisitos legales. El IES en un comunicado informó que harán un acompañamiento a los procesos de auditoría que la Contraloría General del Estado realice en las casas de salud de la institución y que facilitarán toda la información que el ente de control requiera, aunque para Celi por acá no les han brindado todas las facilidades. Hay un procedimiento legal por el cual a la tercera reiteración la Contraloría no procederá ya con un cuarto pedido, procederá a una exigencia de la destitución de las autoridades que han bloqueado esa información. La Contraloría General del Estado no solo realizó exámenes de auditoría a hospitales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también a otros el Ministerio de Salud Pública, y en la lista está, por ejemplo, el General del Guasmo Sur. El Hospital Matilde Hidalgo, el Hospital de Los Ceibos y el Hospital Mariana de Jesús. Nosotros tenemos un registro inicial de 1.300 procesos por ínfima cuantía. Informó Charlie Pisa. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el titular de la cartera de Defensa, Osvaldo Jarrín, comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar la situación de inseguridad que atraviesa el país. En lo particular, se indagó puntualmente los actos delincuenciales de ciertos grupos de migrantes que llegaron al país. La preocupación de varios legisladores fue manifestada en lo que concierne a la posición adoptada por el Ejecutivo, que refiere que parte de la inseguridad provocada por extranjeros pasa por no haber reformado la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Los recientes problemas por parte de estos ciudadanos que han matado, pero vemos también que la ciudadanía dice, ¿qué estamos haciendo? Y comienza a haber un odio de la ciudadanía contra estos extranjeros. Sobre ello se dijo que nunca el Ejecutivo manifestó que delito alguno se limita a una ley. Ninguna ley por sí sola resuelve los problemas de la violencia y del delito, pero le aseguro que si tenemos las leyes apropiadas,
contaremos con herramientas más eficientes. El problema, aseguran, va más allá de las normativas. Así lo refiere el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, cuando señala que una de las grandes falencias es la falta de cooperación de las instituciones del Estado. Los ministros recomendamos todos que se exija visa para el personal esencialmente de Venezuela y otros países, particularmente de Venezuela. Pero ahí vino la falta de cooperación. En un día se eliminó por la defensora del pueblo. Pero ahora mismo se analiza en la Comisión de Relaciones Internacionales realizar reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El informe para primer debate estaría a punto de ser aprobado. Uno de los puntos álgidos es la regulación de la norma para que se inadmita o deporte a un migrante si éste comete delitos. Hoy día sí se puede deportar a una persona, pero primero tiene que ser procesada, sentenciada, cumplir la pena y luego se la puede enviar a su país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos revisar otras facultades de poder tomar decisiones en materia migratoria. De acogerse el pedido del Ejecutivo, esto no significaría que se busque una deportación masiva de migrantes. Cada persona tiene que hacerse responsable de sus actos, no es una expulsión por nacionalidad. O sea, no puede ser, tomemos a todas las personas de una nacionalidad, no, sino cada persona, según sus actos, tiene que asumir las consecuencias. Eso va para ecuatorianos y para extranjeros, pero no estamos buscando ningún mecanismo masivo. La aprobación por capítulos de la propuesta final del articulado del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana está previsto para este jueves. De no llevarse a cabo, quedaría para luego del receso legislativo. Informó Javier. Los aficionados solicitan ayuda urgente a las autoridades, pues no cuentan con los recursos suficientes para costear los gastos médicos. Anthony Macas Bustamante, de 20 años, y Luis Arriaga Avilés, de 34, permanecen en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Miraflores, ubicada en la ciudad de Piura, en Perú. Sus familiares señalan que el dinero entregado por el seguro de accidentes de tránsito de ese país solo les cubrió hasta ayer martes y que ellos no cuentan con dinero. Del SUADE de Perú mandaron a la clínica Miraflores, pero eso no cubre para las operaciones de los dos compatriotas que están ahí aislados. Todavía no topa la clínica, ni siquiera, solo tienen calmantes. Cada inyectación como que para que el dolor no lo vayan a soportar. Todavía no ponen manos sobre ello. Producto del siniestro, Anthony Macas se dislocó la mandíbula y fracturó el brazo izquierdo, mientras que Luis Arriaga se encuentra en coma inducido por un golpe en la cabeza y tiene una costilla rota. Sus seres queridos hacen un llamado a las autoridades. Yo le pido al gobernador que tenga la bondad de enviarlo acá a Ecuador, porque aquí él tiene su seguro. Está mi esposa, está mi hijo allá, y ellos gastan 150 diarios en el hotel, hay que comprar pañal, todo eso, ya le digo, sin dinero. Eso es lo que nosotros pedimos, la ayuda de poderlo traer a mi hermano. Y no nos explican si se lo puede mover, eso es lo que queremos saber nosotros. A través de un comunicado, el equipo torero informó que de momento 14 hinchas heridos continúan internados en diferentes casas de salud del vecino país. Informó Jorge Salazar. En la provincia del Oro, agentes antinarcóticos decomisaron más de 200 kilos de cocaína. La droga estaba oculta en el interior de un contenedor ubicado en el puerto marítimo. El buque tenía como destino España. Agentes de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos, en coordinación con la Unidad de Adiestramiento Canino, logró el decomiso de un gran cargamento de cocaína que estaba camuflado en el interior de un contenedor, ubicado sobre la cubierta de un barco que tenía la ruta Guayaquil-Puerto Bolívar, España. Esta unidad logró detectar la violación de sellos de las cajas, y en el interior de algunas de ellas se logró detectar 200 paquetes de clorhidrato de cocaína. La nave estaba atracada en uno de los muelles de Gilport de Puerto Bolívar. La anomalía fue detectada por los agentes en una inspección de rutina y al conocer que este tipo de barcos son blancos directos por los narcos para introducir drogas bajo la modalidad de contaminación de contenedores. El trabajo policial va a continuar dirigido a luchar en contra de este flagelo mundial, que es el tráfico de drogas.
La droga dio positivo para cocaína con un peso aproximado de 204 kilos. Los paquetes presentaban un logotipo con las letras PML y el número 1 con la cual eran identificados. Sí, el costo aproximado es de $9.324.000. El contenedor ya venía contaminado, fue detectado aquí en el Puerto Bolívar. El barco tenía como destino el puerto de Algeciras en España. Con este decomiso, la Policía Antinarcóticos evitó que cerca de 2 millones de dosis ingresen al mercado internacional de consumo. Desde Machala, informó Richard Ceballos. Mientras que en la provincia del Oro se desarticuló una banda delictiva dedicada a la extorsión. 8 personas fueron detenidas en el operativo denominado Victoria 129. Agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial, en coordinación con Fiscalía y apoyados por el Grupo de Intervención y Rescate, ejecutó el operativo denominado Victoria 129 en la provincia de El Oro, donde se allanaron 9 viviendas y se detuvo a 7 integrantes de una banda delictiva que operaba bajo distinta modalidad. Organización también dedicada a vacunar personas, sobre todo en camaroneras, para supuesta seguridad o para decirles o nos pagan y no les robamos, o caso contrario nos apoderamos de su producto. Los allanamientos simultáneos se ejecutaron la madrugada de este miércoles en los cantones Pasaje y Machala. Los aprehendidos estarían relacionados con los delitos de extorsión, robo a personas, sicariato, tenencia ilegal de armas y asalto a entidades bancarias, como el registrado en este video. Esta organización sería la presunta responsable de los asaltos a los bancos de Machala en diferentes cantones. Según el subdirector nacional de la Policía Judicial, a la fecha se han desarticulado 3 bandas delictivas en la provincia, con la captura de sus principales cabecillas, entre ellos Sayayín, Calaca y el Loco Alex. Se les capturó el mismo día, tienen relación a pesar que serían de 2 bandos diferentes, lo mismo que está pasando con Sayayín y con Calaca, que son líderes de 2 bandas. Entre las evidencias se decomisó armas de fuego, las mismas que están siendo analizadas para conocer si fueron utilizadas en los delitos de sicariato, suscitado hace pocos días en el barrio Divino Niño y La Barraca en Puerto Bolívar, donde asesinaron a 2 personas y quedaron heridas otras 2. Estamos investigando qué relación tienen con las bandas de Sayayín y Calaca. El operativo también se extendió a otras provincias como Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. La operación global dejó 19 detenidos en 20 allanamientos. Todos quedaron bajo las órdenes de la autoridad competente. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. 2 sujetos fueron detenidos en el sector de Marta Bucarán, al sur de Quito. Uno de los sospechosos estaba armado y operarían en la modalidad de robo a personas. Mientras que en la Villaflora, un individuo fue linchado por el populacho. Le castigaron por presuntamente robar un celular. Por el relato de la afectada, se sabe que cuando viajaba en una unidad de transporte público se le acercó un individuo quien disimuladamente le puso el cuchillo entre el brazo y el estómago, le habló al oído y le pidió el celular. En cuestión de segundos aprovechó que el bus se detuvo y saltó. La mujer no dudó en perseguirlo y gritar pidiendo ayuda. El victimario es un afrodescendiente que ya tenía antecedentes penales por el mismo delito, que es de robo. A los gritos de auxilio se sumaron varios transeúntes que en esta ocasión dejaron ver la solidaridad y el sospechoso no pudo escapar. Le cerraron el paso y sintió la furia del populacho. La ira de los indignados vecinos se elevó cuando le encontraron el celular de la afectada y el cuchillo que supuestamente utilizó para robar. Para suerte del hombre de 32 años de edad, la policía llegó y pudo calmar al populacho y logró convencerlo que era correcto que la autoridad juzgue el delito. Las lesiones que sufrió el ciudadano son hematomas en la parte superficiales debido a los golpes y patadas que le daba la ciudadanía. Se encontró en estado estable. En otro caso, en el sector de la Marta Bucarán fueron sorprendidos 2 individuos cuando caminaban por una de las calles del sector. Los amigos tenían las características descritas por vecinos que han sido víctimas de robo de sus pertenencias. Los uniformados, al realizarles una revisión, encontraron un revólver de fabricación casera y gorras que supuestamente utilizaban para despistar
molestar. Al ver nuestra presencia policial, se dan a la fuga. A los detenidos, como que les gustaba madrugar, frecuentaban las paradas de buses en la modalidad de descuideros, le metían la mano a mochilas, carteras y bolsillos, y cuando tenían que utilizar la violencia, no dudaban en hacerlo. Una prueba sería el revólver. Se dedican específicamente al robo de personas en paradas de buses, específicamente el horario es de 5 a 6:30 de la mañana. Los unos corrieron con suerte, los capturó la policía, y el otro sí